Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo canal, este nuevo podcast llamado En corto como la terapia breve. En este podcast se buscará abordar distintos enfoques de la modalidad de terapia breve. Entre ellos, pues el que estaremos abordando el día de hoy, que es el modelo EBRI. Para eso nos presentamos a continuación los participantes que estaremos en este proyecto. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Belén San Martín Pérez. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Neida Montserrat. Y muy bien, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Ignacio López Aquén. Y finalmente, pues yo soy Lisbeth Aguilar. Este proyecto surge a partir de la necesidad de la difusión de la información, debido a que consideramos que no siempre se encuentra con muchos audios que hablen de este tema, aunado a la perspectiva de la materia de terapia breve. Iniciemos. Sean todos bienvenidos. Bueno, cuéntenos, chicos, ¿cómo inicia este modelo? Bueno, este enfoque fue creado desde la terapia breve, fue aproximadamente, inició en 1968, con un grupo que está formado por Paul Watzlawick, Richard Fish, John Wigland y Lynn Segnal. Este modelo fue creado en Palo Alto, California. Sí, pero antes recordemos que por 1966 con Don Jackson y Milton Erickson, que recordemos que pues Don Jackson murió joven, pero aún así siendo uno de los primeros psiquiatras de Estados Unidos, y Milton Erickson, un psicólogo y también un hipnoterapeuta, incorporan el ámbito clínico de la terapia familiar y en 1960 crearon el Brief Therapy Center, el MRI, ya con el objetivo de investigar y poder desarrollar ya un modo de practicar la terapia en un tiempo breve, que pues se caracteriza por replantear los problemas, la naturaleza de todos los problemas humanos, conceptualizándolos de una manera diferente e impulsando deliberadamente a cambio de todo esto poder lograr una solución de forma efectiva y eficiente. Resaltar que dentro del primer grupo de trabajo también estaba Virginia Satir, la cual fue asistente social y gran pionera en el campo de la terapia sistémica. Muchos años juntos. J. Haley entró ya y colaboró con algunos proyectos más tarde. Que por el trabajo estaba Virginia Satir, la cual es una asistente social y gran pionera en el campo de la terapia sistémica. Y muchos años después, por Fernando de Watzlawick, entró J. Haley, el cual colaboró en algunos proyectos, pero con este grupo. Una piedra angular en este ámbito de la psicoterapia, debido a sus grandes aportaciones y sus representantes. Bueno, ahora bien, este modelo se enfoca principalmente en el problema. Esto quiere decir que intervienen las soluciones intentadas, pero no por ello es un modelo de patología. Al contrario, sino identifica las soluciones y cómo intentaron resolverlo para a partir de ello generar una verdadera solución. Para el modelo ha influido en el campo de la psicoterapia sistémica y también ha dejado un legado duradero en el ámbito de la terapia breve estratégica. También es reconocida por su enfoque innovador y pragmático en la resolución de problemas. Esto debido a que genera una respuesta en la cual se da un giro de 180 grados a las soluciones intentadas. Esto generalmente deriva con una respuesta diferente a la que se pretende.
Este enfoque propone que desde estas soluciones intentadas son las que mantienen el problema que los lleva a terapia, o por decirlo de otra forma, consideran que una dificultad se llega a convertir en un verdadero problema cuando a esta dificultad se le da una solución y esta no da resultado, pero a pesar de ello se vuelve a aplicar incrementándolo aún más. De esta manera, la terapia no implica crecimiento ni tampoco claridad de realidad, sino redefine y busca un cambio. Y para esto se utiliza lo que el paciente ofrece, pues se parte de que el problema sucede por un mal manejo de sus dificultades cotidianas. Profundizando más en esto, lo que busca la estrategia general para las soluciones es hacer que el consultante abandone su solución intentada, proponiéndole al mismo tiempo otra respuesta para solucionar su problema. Generalmente esta nueva solución tiene que ser exactamente contraria, como ya se mencionaba, un giro de 180 grados a las soluciones intentadas del cliente o consultante. Bueno, pues así es. Una modificación de los intentos fallidos de solución puede aliviar o solucionar el problema, pero no es necesario cambiar todo el funcionamiento del sistema, sino provocar un pequeño cambio con el que empezar a revertir el proceso para inducir soluciones más efectivas. Todo síntoma tiene una función y de manera específica en la familia es generar homeostasis. Esto en el MRI se identifica para saber cómo afecta si este síntoma desapareciera. Por tanto, el modelo busca estudiar cómo funciona y cómo puede ser un regulador, para a partir de ello crear patrones más sanos. Cuando la familia llega a terapia, se crea un nuevo sistema, pues es el conjunto de la familia y a partir de ello se modifican las reglas, el poder, las normas y los roles, en conjunto con el terapeuta. Ahora bien, es importante mencionar a qué se refiere con síntoma. El síntoma se origina debido a un cambio en este ambiente, el cual dificulta y precisa un nuevo tipo de respuesta en los problemas ligados al ciclo vital. Se considera que esta dificultad se convierte en un problema cuando se intenta resolver de manera equivocada y el fracaso de este termina haciendo la solución ineficaz y agravando esta situación. De manera concreta, se refiere a dificultad. Uno de los principales postulados que ofrece el MRI son los siguientes. Con respecto a la terapia, la resistencia es un concepto inútil, pues la cooperación es inevitable, así como el cambio es inevitable. Para esto se necesita un pequeño cambio. Todas las personas que llegan a terapia cuentan con los recursos necesarios para cambiar, y los problemas son intentos fallidos de la solución de conflictos. No es necesario saber mucho del problema para poder resolverlo, al igual que los pacientes son los que fijan los objetivos del tratamiento. La realidad es definida por el observador y el terapeuta solamente participa en la co-creación. Por esto es considerado un modelo de cambio, debido a que presenta diversos recursos, los cuales se le proporcionan al individuo y aunado a los que ya tiene. También se realiza un principal énfasis en las excepciones y de esa manera se explora el problema. Es algo interesante cómo abarca tantos conceptos y tantas formas de involucrarse en el problema con el paciente, el MRI, ¿no? Bueno, pero ahorita vamos con una pequeña sección que será nueva en este podcast, que será entrevistando a maestros. Y aquí vamos con la primera entrevista a cargo de nuestra compañera. Nos encontramos con la profesora. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Yadira Aguilar Dávila. Ok. Profesora, ¿cuál es su opinión respecto a la terapia breve? Bueno, la terapia breve es un enfoque que engloba muchos aspectos relacionados con el contexto social del individuo
y que además se enfoca específicamente en dar soluciones prácticas al problema del usuario, que es algo que la diferencia de otros enfoques que están más orientados a indagar sobre el pasado del usuario. La terapia breve o el enfoque breve es más práctico en ese sentido, ya que no toma tanto en cuenta el pasado, la historia personal del individuo, no porque lo considere poco importante, sino porque considera que los usuarios asisten a terapia para encontrar soluciones, y en eso se enfoca el enfoque breve o la terapia breve, en buscar soluciones a corto plazo que sean útiles para el usuario, y que además eso redunda en que la terapia sea menos prolongada, el paciente menos dependa del terapeuta, que utilice sus propios recursos para solucionar su problema, y que esas estrategias de solución pueda aplicarlas posteriormente en su vida práctica. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora nos gustaría saber sobre su postura relacionada al funcionamiento del modelo MRI. Bueno, el modelo del MRI fue un modelo innovador, revolucionario para su época, ya que echó por tierra muchas concepciones acerca de el papel que tenía el usuario dentro de la familia o el paciente dentro de la familia. Fue un enfoque que también echó por tierra muchas concepciones acerca de la enfermedad mental, y que se erigió como un modelo alternativo a las escuelas que imperaban en esa época, que eran el conductismo y el psicoanálisis, y que emergió como una tercera fuerza, y que además hizo importantes contribuciones al campo de la psicoterapia, repito, todas revolucionarias, novedosas, y que a pesar de que es un enfoque es un modelo que surgió en la década de los 50, muchas de las técnicas desarrolladas y muchas de las ideas desarrolladas por el MRI siguen vigentes aún hoy en día. Okay. Muchas gracias, profesora. Esta fue una breve entrevista aplicada a una maestra de la Facultad de Psicología. Ahora vamos a un breve corto y en un momento más regresamos. Lights on camera, fast life stamina, nowhere to hide on a satellite. Aquí estamos de regreso. Hasta ahorita hemos podido hablar del modelo MRI, algunos de sus conceptos, y también presentamos nuestra nueva sección de Hablando con Profesores de la Facultad de Psicología UAP. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a empezar también a hablar un poquito del papel del terapeuta. El papel del terapeuta es directivo y estratégico, ya que él se encarga de guiar y dirigir la sesión, diseñar y proponer tareas para que el cliente pueda aprender nuevos significados y comportamientos alternativos. Se introduce en el proceso terapéutico el uso de preguntas que generen información acerca de los lados fuertes, sus capacidades y sus recursos. Así, por igual, podemos percatar que se ve marcado el estudio de la familia y la interacción entre cada uno de los integrantes de la misma. Además, en el papel del terapeuta adquiere un rol directivo con influencia directa e indirecta, según características de las personas y problemas. Acepta explícitamente la cosmovisión del que solicita ayuda, sus usos, costumbres y valores, permitiendo un estilo comunicacional específico que privilegia la acción. En este sentido, las características que presentan son el hecho de que trabaja con el presente. Esto debido a que no regresa a causas históricas, sino a las conductas actuales. También busca interrumpir los circuitos, es decir, identificar los patrones, y la intención es interrumpirlos. No busca una patología entre las personas, sino en cómo se relacionan. No plantea una normalidad. Y con respecto a lo que pretende es
una búsqueda de eficacia y no de realidad. Se ve a la familia como un sistema evolutivo que pasa por crisis o dificultad y cuyo mal manejo dará origen a problemas y o síntomas. La persistencia es una actitud inadecuada frente a las dificultades. No necesariamente implica la existencia de defectos fundamentales en la organización familiar o un déficit mental de los protagonistas. El paciente real es quien reporta el problema. Se puede ver a la familia completa con fines de establecimiento, pero necesariamente se trabaja con todos sus miembros. Por lo tanto, distingue al paciente como el que presenta los síntomas del cliente, miembro del sistema que está dispuesto a hacer algo. Como bien se mencionaba, el síntoma tiene una función y esta genera homeostasis en la familia. Por eso se busca identificar cuál es el síntoma y ver cómo afecta el síntoma si es que éste desapareciera. Este modelo estudia dicho síntoma para ver cómo sirve y si éste sirve como regulador, debido a que busca crear patrones más sanos. Cuando se llega a terapia, se crea un nuevo síntoma. Surge cuando se genera un cambio en el ambiente y este propicia una dificultad, la cual surge como una nueva respuesta y se puede considerar ligada al ciclo vital. Para que esta dificultad se convierta en un problema, se debe de agravar debido a intentar resolverla de manera inequívoca. Y este fracaso, que se aplique dosis con dosis y se eleve constantemente, derivará en una solución ineficaz, la cual permeará y se generará un agravamiento de este. Para ello es importante destacar que la dificultad es un estado indeseable que puede resolverse mediante algún acto de sentido común, que no se requiera la capacidad especial para resolver problemas. El MRI plantea que los objetivos deben ser concretos y tangibles, es decir, busca que las conductas sean observables. Asimismo, el consultante debe elegir un cambio mínimo para ir alcanzando los objetivos que se persiguen durante la terapia, con la intención de que este cambio mínimo crezca y se expanda a la situación que mantiene el problema. Se aplica la estrategia de dar un giro de 180 grados que se mencionó anteriormente. Para este modelo se presenta originalmente como un problema concreto, que se puede referir a una o varias personas, siendo esta la que sea originaria del mismo o no. No es algo que se pueda tomar como si fuera una conducta ordinaria, más bien sino es una conducta indeseada. Por lo tanto, una vez presentado, se tiene que replantear la naturaleza de los problemas humanos, conceptualizados de manera diferente y también impulsando a un cambio con la finalidad de una resolución de manera efectiva y eficiente. Esto más que nada lo decía Segal, Wickland y Fish. Y ahora volvemos con nuestro reportaje en la sección entrevistando a profesores de la Facultad de Psicología y vamos con la entrevista. Hoy nos encontramos con la profesora Gwendolyn Luna. ¿Nos podría dar su opinión con respecto a la terapia breve? Pues me parece que es muy funcional, precisamente porque podemos utilizarla en momentos muy precisos y que nos pueda generar bastantes beneficios, pues precisamente por lo que es su objetivo como tal, y que no hay que esperar muchos espacios para poder controlar, detener o evitar cosas que nos puedan causar alguna situación de desequilibrio. ¿Podría mencionar su postura sobre el funcionamiento del modelo MRI? Bueno, pues considero es algo bastante funcional y bueno, es algo que hemos utilizado, que tiene bastantes resultados favorables y bueno, pues que de alguna manera si generamos este espacio para abordarlo en momentos
también muy precisos, en algunas situaciones muy precisas, pues nos generan bastantes beneficios en todos los sentidos. Y bueno, pues digo, es algo que desde nuestra institución es algo que ha prevalecido y de alguna manera pues ahí lo seguimos fortaleciendo con lo que realizamos. Muchas gracias, profe. Espero que se la estén pasando muy bien, pero ¿qué creen? Ya estamos llegando casi al final de este podcast, de esta primera edición. Esta vez estamos hablando sobre el modelo MRI, pero aún nos falta un poquito más antes de terminar y ahora vamos a escuchar un poquito de los pasos a seguir para aplicar este modelo a cargo de nuestro compañero Frankie. ¿Te escuchamos, Frankie? La autora explica cómo va la terapia MRI en pasos. Primero, se arranca identificando cuál es el problema que tiene la persona. Luego ven a ver qué cosas siguen alimentando ese problema, como un circuito que lo mantiene vivo, digamos. Después, aplican estrategias específicas para pues, ayudar con eso, tipo de acciones o charlas. Luego revisan cómo va todo y si necesitan ajustar lo que están haciendo para que funcione mejor. Y finalmente, cuando todo está bien y resuelto, se termina la terapia. Entender bien el problema es clave y por eso toca enfocarse en detalles concretos y claros que se puedan observar y evaluar con el cliente y el terapeuta. Ruth Casabianca, en el 2009, si no me recuerdo, muestra que este proceso puede ser complicado con ejemplos reales y cómo se resolvieron. Destaca lo esencial de esta etapa porque a veces los problemas en la terapia vienen porque el problema inicial no se definió bien o no se pensaron bien las opciones para resolverlo entre quienes están buscando ayuda y los terapeutas. Digamos que en la fase del diagnóstico del problema es clave entender cómo está el asunto en su contexto. Se trata de entender y de explorar las ideas o creencias sobre el problema y cómo esas ideas influyen en lo que se hace, además de cómo se mantiene ese problema. Sé que ayuda mucho a la gente a ver que el problema no es algo general, sino una acción incómoda que tiene un tiempo, lugar, personas involucradas y cómo sucede. En este modelo es importante evaluar con quienes buscan ayuda para encontrar soluciones que realmente encajen con el problema. Ahora sí, en la siguiente etapa, cuando se toman medidas específicas en la terapia, lo que se busca es cambiar la manera en la que se mantiene el problema. Aquí se mencionan dos formas de hacerlo: detenerlo o proponer nuevas acciones que se ajusten mejor al problema. Se describen, si no mal recuerdo, tres formas de intervención. La primera es cambiar la forma de ver las cosas, como decir, esto no es desobediencia, es más bien una manera de manipular la situación, o verlo como parte del crecimiento de la persona. Otra forma es sugerir nuevas maneras de actuar sin imponerlas. Y la última es dar instrucciones directas como, digamos, como un hijo tan fuerte y agresivo, la mejor opción es sentarse juntos para mostrarle que no aceptarán más amenazas. Y también dar opciones paradójicas, que básicamente implican sugerir un cambio, pero resaltando los puntos negativos para no hacerlo. Aunque al mismo tiempo mostrando por qué sí sería bueno cambiar. No sé si hasta ahora se va entendiendo, pero la autora dice que en esta etapa es importante acordar un pequeño cambio que sea significativo para quien busca ayuda, para empezar un círculo bueno, en lugar de seguir en uno que se mantiene, pues que mantiene el problema. En este modelo también es clave estar revisando constantemente cómo responden las personas a las acciones del terapeuta. Se trata de adaptarse, lo que muestran, ya sea confirmando que el diagnóstico y las ideas que se plantearon inicialmente funcionan cuando se siguen las sugerencias y cambios, o ajustando todo si la persona no sigue lo que se propuso al inicio.
Y pues ya en la última parte, al finalizar el tratamiento, se exploran las diferentes situaciones, pues basadas en lo que ocurrió, si hubo mejoría o si la persona decidió dejarlo. A veces el problema se resuelve para la persona, pero en otros casos puede dejar la terapia sin sentirse satisfechos, ya sea avisando o simplemente dejando de asistir. Para este enfoque, cuando alguien deja la terapia sin avisar, no siempre significa que el tratamiento fracasó, porque a veces las personas siguen mejorando por su cuenta, sin que el terapeuta lo sepa. También puede pasar que el terapeuta decida terminar la terapia por su cuenta, pensando que es mejor dejar que la persona procese las cosas por sí misma, para obtener mejores resultados en el futuro, porque si después de un tiempo no ha habido ningún cambio, es posible que sea difícil que suceda más adelante. En resumen, la terapia MRI sigue unos pasos. Primero se identifica el problema de la persona y se analiza lo que lo mantiene vivo. Luego se aplican estrategias específicas, cómo cambiar la forma de ver las cosas o proponer nuevas acciones, siempre ajustándose a lo que la persona necesita, obviamente. Es importante estar siempre atento a ver cómo responde la persona y si es necesario, pues ajustar. Finalmente, al terminar la terapia, se revisa cómo ha sido todo, si hubo mejoría o si la persona decidió dejar la terapia. A veces los problemas se resuelven o la persona sigue mejorando, incluso después de dejar la terapia, y otras veces el terapeuta decide finalizar la terapia, si no se ven cambios o si cree que es mejor para la persona procesar las cosas por su cuenta. A mi parecer, es bastante importante, ya que pues se presenta un recorrido detallado de cómo funciona la terapia MRI. Después de todo, comienza con la identificación del problema, que luego se adentra en cómo se mantiene ese problema y se proponen estrategias específicas para abordarlo. También se destaca la importancia de entender bien el problema, ya que definirlo correctamente es esencial para encontrar soluciones efectivas. Y en el proceso, pues se explora cómo influyen las creencias y el contexto en el problema, siempre buscando soluciones que se ajusten a cada situación. Después se detallan diferentes maneras de intervenir para cambiar la forma en la que se sostiene el problema. De cambiar la perspectiva sobre el problema hasta sugerir nuevas formas de actuar sin imponerlas. Se destaca la necesidad de acordar cambios significativos para iniciar un círculo positivo de cambio. Además, creo que también es muy importante recalcar la importancia de monitorear constantemente cómo reacciona la persona a las intervenciones terapéuticas, ajustándose si es necesario, como dice la autora. Finalmente, pues se explora el cierre del tratamiento, donde se evalúa si hubo mejoría o si la persona decide dejar la terapia. Algo que me pareció curioso es que se menciona que el abandono no siempre significa fracaso, ya que las personas pueden continuar mejorando por su cuenta, lo cual a mí me sorprendió al momento pues de saberlo. Pero pues también tristemente se plantea la posibilidad de que el terapeuta pues decida finalizar la terapia si es que no se observan cambios o si cree que es mejor para la persona seguir con su propio proceso. Claro, no todos los casos se van a resolver tan fácilmente. O en todo caso, pues no siempre el terapeuta va a encontrar una solución. Y pues en ese caso sí es mejor terminar con la terapia, al menos a mi parecer. Oh, es muy interesante tu opinión. Muchas gracias por compartirnos, Frankie, los pasos a seguir para poder aplicar este modelo MRI. Y ahora vamos con esta última sección, que es una sección especial, será igual nueva, y esta será entrevistando a estudiantes de la facultad. Y aquí vamos con la entrevista. Y ahorita estamos con un estudiante de la Facultad de Psicología, su nombre es... Eduardo. Bueno, ahorita estamos haciendo dos pequeñas preguntas. Por favor, ¿nos podrías decir tu opinión respecto a la terapia breve?
Es un enfoque muy importante, no solo dentro de la facultad, sino también en la psicología. Nos da pautas no solamente del enfoque sistémico, sino también del enfoque cognitivo-conductual y pues enfocado a aspectos breves, literalmente. Bueno, muy interesante. ¿Y nos podrías dar tu postura sobre el funcionamiento del modelo MRI? Pues es algo muy curioso porque este semestre fue el primero en el que vi el modelo MRI y pues me pareció curioso, pero también me pareció bueno. Si se maneja de manera correcta, me parece que es uno de los que más funcionarían dentro de la psicología. Gracias. ¿Qué les han parecido nuestras entrevistas el día de hoy? Esa, como escucharon, fue ya la última entrevista por el día de hoy, pero aún no terminamos. Todavía falta nuestra última parte de datos curiosos del modelo MRI. Y aquí vamos con ellos. El modelo MRI significa Mental Research Institute. Es una corriente de terapia breve estratégica que se originó en el famoso Instituto de Investigación de Palo Alto. El primer grupo de trabajo estaba compuesto, además de por su fundador, por Jay Risky, psiquiatra interesado en la esquizofrenia, y Virginia Satir, asistente social y gran pionera del campo de la terapia sistémica. Bueno, ahora hablemos de los tipos de intervención en el modelo del MRI. Como primero tenemos el de reformulación. Para esto me gustaría leerles un pequeño texto, una pequeña frase de Watzlawick. Menciona que el cambio del punto de vista o contexto emocional o conceptual en relación al cual una situación es experimentada y su ubicación dentro de otro marco que encaja con los hechos de la misma situación, especialmente bien o aún mejor, cambiando así por completo su antiguo significado. Entonces, tenemos que la reformulación puede apuntar a la naturaleza del problema o al significado de la solución intentada. Es decir, que la reformulación debe estar cuidadosamente elaborada, evitando la posibilidad de que en un futuro el consultante pueda aportar datos que la desmientan. Otro tipo de intervención es el de instrucciones conductuales. Este habla de que operan bajo la premisa de que se debe intentar que las personas dejen de hacer aquello que hacen y que ayuda en la mantención del problema. Se entiende más como algo afectivo cuando son afectuadas en una forma indirecta, implícita o aparentemente insignificante. Cuando se trata de acciones menores, el consultante puede juzgarlas como irrelevantes. Sin embargo, el terapeuta entiende que es el primero de una serie de pequeños pasos que van a llevar hacia el cambio. También se habla de instrucciones paradojales, en donde la prescripción del síntoma se puede entender como alentar la presencia del síntoma en función de otro comportamiento indeseable. Esto para disminuir el comportamiento o tenerlo simplemente bajo un control. Como resultado, usualmente los síntomas disminuyen, pero cuando estos aumentan, el terapeuta puede reformular la situación bajo el entendido de que un problema que se muestra en principio inmodificable puede modificarse, es decir, puede tener un cambio. Para este tipo de intervención me gustaría cerrar con una frase nuevamente de Watzlawick, que es reconfortante a su vez ser capaz de ofrecer al paciente una doble coacción terapéutica, la cual mueve más progreso que respuesta alternativa que se efectúe.
Wow, qué bonitas frases, Monse. Muchísimas gracias por compartirnos tus datos curiosos. Y bueno, hasta aquí nosotros ya terminamos la sesión del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, que haya sido a su interés y pudieran haber aprendido, al que sea, unos datitos más sobre el modelo MRI. Y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en los siguientes. Lights on camera, fast life, stamina.